Lo que se va a contar aquí provoca una fuerte incomodidad interna y va en contra de todo lo que solemos considerar como normal dentro de una familia. Sin embargo, por desgracia, historias así ocurren con cada vez más frecuencia. Judith Barsi, una chica de Los Ángeles, California, nació en el seno de una familia de emigrantes húngaros. Su madre, María, trabajaba como mesera y un día conoció a Józef Barsi cuando él le dejó una propina de $100. En Estados Unidos, él era más conocido como Joseph Barsi. Dos personas que habían recorrido un largo camino en un país extranjero se conectaron rápidamente, como si el destino mismo los hubiera unido. Con el tiempo formaron una familia, y en el año 1978 nació Judith. Desde sus primeros años, la chica demostró un talento asombroso. Hablaba con soltura tanto inglés como húngaro. Era alegre, despierta y encantadora. María siempre había soñado con ser actriz, pero la vida la llevó por otro camino. Y cuando notó que su hija tenía un carisma natural, casi innato, decidió intentar cumplir ese sueño a través de ella. Por supuesto, era consciente de que las probabilidades eran mínimas. Aún así, en el año 1981, cuando Judith tenía apenas 3 años, María la llevó a un concurso de talentos infantiles. La chica dejó a todos boquiabiertos, y tras su primera presentación fue invitada a participar en un anuncio de una importante marca. A partir de 1984, las ofertas comenzaron a volverse más serias. Judith obtuvo un papel en el drama criminal Fatal Vision, donde compartió escena con los ganadores del Oscar Karl Malden y Eva Marie Saint. A partir de ahí, su carrera despegó. Apareció en decenas de comerciales, participó en programas de televisión y actuó en películas como El Ojo del Tigre, Tiburón 4, La Venganza y la serie Dimensión Desconocida. Su trabajo de doblaje en los dibujos animados Todos los perros van al cielo y La Tierra antes del tiempo fue especialmente reconocido. Su voz, tan suave y aguda que parecía la de una niña muy pequeña, la hacía perfecta para ese tipo de personajes. Además, Judith aparentaba ser menor de lo que era, algo que resultaba muy favorable para los rodajes. Se desenvolvía con facilidad, memorizaba los guiones rápidamente y entendía perfectamente las emociones que debía transmitir. Para los productores era un verdadero hallazgo, pero la chica empezó a angustiarse cada vez más por el hecho de que no crecía. Incluso le empezaron a aplicar inyecciones especiales para ayudar a su desarrollo físico. Sin embargo, cuando cumplió 6 años, los productores convencieron a su madre de que interrumpiera el tratamiento, ya que justamente su apariencia infantil era su rasgo distintivo. Cuando Judith cumplió 10 años, seguía siendo muy pequeña, medía apenas un poco más de 1 metro. Mientras tanto, los ingresos de la familia seguían aumentando, y en su mayoría era dinero que ganaba la hija. Gracias a ella, sus padres pudieron mudarse a una casa amplia con varias habitaciones y baños, en una zona prestigiosa de Los Ángeles. Parecía que el sueño se había hecho realidad, pero en la práctica todo fue muy diferente. Desde 1985, la vida de Judith tomó un rumbo sombrío. Joseph no trabajaba y empezó a beber con más frecuencia. Se sentía desplazado. Le molestaba que toda la dinámica familiar girara en torno a castings, rodajes y el éxito de su hija. Una sensación creciente de frustración e inutilidad se apoderaba de él. María y Judith estaban siempre ocupadas, grabaciones, audiciones, viajes, y él permanecía en casa, sintiéndose fuera de lugar, incluso dependiente. Con el tiempo se fue instalando en él una inquietud. ¿Y si un día no volvían? Cuando Judith regresaba, no podía mirarla con calma. Sentía una tormenta por dentro, dirigida también hacia sí mismo. Era un círculo vicioso del que no veía salida. Al principio, Joseph intentó calmar sus pensamientos con alcohol,
Pero un día ocurrió algo que terminó por quebrarlo por dentro. María decidió organizar una celebración e invitó a algunos conocidos. Por supuesto, la protagonista de la noche era su hija, siempre sonriente, llena de energía, caía bien a todos. Joseph observaba todo con una molestia que pronto se transformó en una rabia silenciosa. Llamó a su hija a la cocina y allí perdió el control. Le gritó, le dijo cosas terribles y la empujó con brusquedad. La chica se asustó tanto que no se atrevió a contarle nada a su madre. Para entonces, no era la primera vez que Joseph intentaba formar una familia. A los 19 años se fue de Hungría a Francia. Allí se casó con una mujer llamada Clara, también húngara. Tuvieron 2 hijos, Barna en 1957 y Agi en 1958. La infancia de Joseph no fue fácil. Creció sin sus padres y no tenía en quién apoyarse. Trabajaba como cerrajero, un oficio duro, sobre todo en un país que no era el suyo. Con el tiempo empezó a refugiarse en el alcohol y en casa descargaba su frustración con su esposa. Clara aguantó, pero no por mucho. En 1964, cuando se mudaron a Nueva York, Joseph empezó a comportarse de forma parecida con su hijo. Finalmente, Clara se fue con los niños a Arizona. Él intentó recuperarlos sin éxito. Los años pasaron y parecía que la historia se repetía. En 1986 quedó claro que el nuevo matrimonio iba por el mismo camino. María se atrevió a acudir a la policía. Contó que él la intimidaba y no la dejaba vivir en paz. Los médicos no encontraron señales visibles de maltrato y el caso fue archivado. Al año siguiente invitaron a Judith a participar en la película Tiburón 4: La venganza. El rodaje sería en las Bahamas. Un día antes del vuelo, madre e hija hacían las maletas con ilusión. Estaban contentas. Pasarían 2 meses lejos de casa, en calma. Esa alegría parecía insoportable para Joseph. No soportaba ver que su familia podía ser feliz. Quería que el miedo dominara la casa, que todos se sometieran a él. Pero al mismo tiempo no podía vivir sin su hija, porque dependía totalmente de su éxito. Aquella noche, mientras María dormía, tomó un cuchillo, se acercó a la cama de la niña y le susurró que si no regresaba la encontraría y haría algo que ni siquiera se puede mencionar. Después del rodaje regresaron. En casa nada había cambiado. En algún momento llegó un telegrama desde Hungría. Alguien cercano a María había partido, pero Joseph encontró la carta antes y la tiró. Tenía miedo de que María se marchara con su hija y no volviera, y cada día que pasaba, la tensión dentro de él iba creciendo. Las discusiones eran casi diarias, y todo sucedía frente a la niña. A veces, las palabras hirientes también iban dirigidas a ella. Judith se volvía cada vez más apagada. Incluso en los rodajes se notaba. Olvidaba sus líneas. No podía concentrarse. Apenas sonreía. Y entonces, cuando fue a una audición para la película animada Todos los perros van al cielo, su agente pidió hablar con ella con sinceridad. La niña no aguantó más y rompió en llanto. Entre lágrimas, confesó lo que se escondía detrás de la apariencia feliz de su hogar. Después de eso, Judith fue llevada de inmediato con un especialista infantil. La profesional notó enseguida que la pequeña vivía desde hacía tiempo en un estado de profunda angustia. Insistió en que María acudiera a los servicios sociales, y así lo hizo. Pero más tarde, por miedo, María aseguró a los trabajadores que la niña ya no estaba en peligro, pues había decidido separarse de su esposo. Aunque en realidad todo era mucho más sombrío. María temía que, si un día regresaba sola a casa, dejando a su hija bajo protección, las consecuencias podrían ser devastadoras. Las personas cercanas, conocidos y vecinos, le aconsejaban que se marchara de inmediato, pero ella creía que, incluso en la otra punta del país, él la encontraría igual.
De todos los pasos posibles, ella solo dio uno. Alquiló un lugar aparte para Judith, lejos de la casa principal. Allí, la niña podía jugar durante el día con sus amigos y por un rato olvidarse del miedo, pero por las noches tenía que volver al mismo sitio donde reinaba la inquietud. Peter Quillen, colega de Joseph, contó después que casi a diario lo escuchaba decir cosas alarmantes. Según él, Joseph hablaba constantemente con mucha oscuridad sobre su familia. En cierto momento incluso llevó a María al sótano y le mostró unos recipientes con líquido inflamable. Le dijo que si ella se atrevía a irse, todo terminaría de la peor manera, y agregó que las buscaría hasta el final. Cada día su mente parecía más perturbada, y María, aunque tenía miedo, no logró tomar la decisión de irse. Nunca lo logró. El 25 de julio de 1988, durante el día, Judith andaba en bicicleta con amigos cerca del apartamento que le habían alquilado especialmente. Sonreía, parecía despreocupada, pero por dentro sentía el peso de tener que regresar a casa. Uno de los chicos incluso le propuso quedarse a dormir. La idea le gustó, pero no pudo ser. Esa noche Judith volvió a casa. La cena transcurrió en silencio, pero ya estaba acostumbrada. Después de comer, se fue a su cuarto y pronto se quedó dormida. Cerca de la 1 de la madrugada, Joseph se levantó y se dirigió a su habitación con un arma en la mano. Lo que pasó a continuación ocurrió en un instante. La niña no volvió a despertar. María, al escuchar un fuerte ruido, corrió por la sala hacia su hija, pero en el camino se topó con Joseph. Del susto cayó de rodillas y se cubrió la cabeza con las manos, pero tampoco logró escapar. Luego, él permaneció en la casa varios días, rodeado de todo lo que le recordaba lo ocurrido. El teléfono no dejaba de sonar. Solo respondió una vez. Era el agente de Judith. Joseph dijo que tenía que irse, pero que antes quería despedirse. En la mañana del 27 de julio roció toda la casa con líquido inflamable y le prendió fuego. Después fue al garaje, donde terminó lo que había comenzado. El 9 de agosto de 1988, Judith y María fueron enterradas en el cementerio Forest Lawn en Hollywood Hills, Los Ángeles. El paradero de Joseph sigue siendo un misterio. Un año después de la tragedia, en 1989, se estrenó la película animada Todos los perros van al cielo. Judith prestó su voz al personaje de Ana María, una huérfana que al final encuentra una nueva familia llena de cariño. Ese momento pareció casi profético, y aún quedan más historias que parecen extensiones de este oscuro capítulo. Una de ellas ocurrió no hace mucho. Christopher Watts tenía 33 años, su esposa Shannon, 34, vivían en Frederick, estado de Colorado, y criaban a 2 hijas, Bella y Celeste. En redes sociales, Shannon solía publicar fotos que mostraban una imagen de familia perfecta, dando la impresión de una vida feliz. Parecía que todo iba bien, pero detrás de la fachada de un hogar acogedor había una tensión que nadie veía. Shannon cada vez dudaba más de la fidelidad de su esposo. La situación económica empeoraba. Habían comprado una casa grande con hipoteca y el sueldo de Chris apenas alcanzaba para los pagos. Las deudas crecían, y justo en ese momento Shannon anunció que estaba embarazada. Tal vez, para Chris, eso fue la gota que colmó el vaso. El 13 de agosto de 2018, Shannon no fue a trabajar. Su ausencia causó alarma de inmediato. Ella y sus hijas desaparecieron. Chris aseguró que ese día ella dejó de responder llamadas y después se supo que no acudió a su cita médica. Él apareció en televisión, entre lágrimas, pidiendo ayuda para encontrar a su familia. Decía que eran todo para él y suplicaba que las devolvieran, si alguien las tenía. Sin embargo, la policía comenzó a dudar bastante rápido de la sinceridad de sus palabras. El comportamiento de Chris levantaba sospechas.
Sus relatos eran contradictorios, sus versiones de los hechos cambiaban. 10 días después, el 24 de agosto, se encontraron rastros de las personas desaparecidas en el terreno de la empresa donde trabajaba Chris. Más tarde, él confesó que había ocurrido un incidente terrible. Según Chris, mantenía una relación con una compañera de trabajo y un día antes del suceso le dijo con franqueza a su esposa que quería separarse. Para ella, eso fue un golpe muy fuerte. En la mañana del 13 de agosto, estando en el segundo piso, Chris supuestamente escuchó sonidos extraños desde la habitación de las niñas a través del monitor para bebés. En la pantalla, vio cómo Shannon lastimaba a una de sus hijas. La otra, según él, ya no mostraba señales de vida. Corrió hacia la habitación, pero, según su versión, ya no pudo hacer nada por la menor. En estado de shock, perdió el control y cometió un acto irreparable. Luego llevó a sus seres queridos a la planta, ocultó a las niñas en uno de los tanques y enterró a su esposa cerca del lugar. A pesar de esto, Chris siguió fingiendo que no sabía nada y pidió ayuda al público. La policía no creyó su relato. Se le acusó de haber causado la desaparición de miembros de su familia y de haber interrumpido de forma ilegal un embarazo, ya que Shannon esperaba a un niño al que ya habían decidido llamar Nico. A pesar de haber confesado, en ese momento su culpabilidad aún no estaba legalmente comprobada. Y ahora, otra historia. Christian Longo tuvo una infancia marcada por circunstancias difíciles. Su padre tenía mal carácter y en la crianza se excedía con frecuencia. Cuando Christian cumplió 3 años, sus padres se divorciaron y su madre se casó con Joseph Longo, un hombre estricto, pero justo. La situación en casa cambió. Christian se sintió seguro. A los 17 conoció a Mary Jane Baker, una mujer 7 años mayor que él. Para comprarle un anillo, robó dinero del local donde trabajaba. Lo perdonaron. 2 años después, la pareja se casó. Christian consiguió empleo como gerente en una empresa distribuidora del New York Times y empezó a interesarse por los artículos de un periodista, Michael Finkel. Más adelante, este tendría un papel importante en la vida de Longo. Con el tiempo, Christian abrió un negocio de limpieza después de remodelaciones. Al principio todo iba bien, pero poco a poco la situación empeoró. No podía dejar de lado su gusto por el lujo. Autos costosos, ropa de diseñador, todo eso lo llevó rápidamente a la bancarrota. Christian gastaba casi todo lo que ganaba en mantener una vida atractiva, pero con el tiempo eso lo dejó completamente endeudado. En el año 1997 nació su primer hijo, Zachary. Mary Jane decidió dejar su trabajo y enfocarse en la familia. Después nacieron 2 más, Sadie Ann y Madison. Apenas tenían lo suficiente para cubrir los gastos del hogar y los niños, y Christian debía lidiar con un sinfín de deudas. Incluso tuvo que vender su automóvil, su orgullo. Justo en ese momento difícil, Mary descubrió que su esposo tenía a otra persona. Cuando lo confrontó directamente, él sin rodeos le dijo que desde la infancia se había sentido privado de muchas cosas, que con ella nunca había tenido diversión ni libertad. Incluso afirmó que ya no sentía cariño por ella. A pesar de todo, Mary decidió quedarse con él, pero Christian no se detuvo. Empezó a involucrarse en asuntos dudosos, falsificaba documentos financieros. Para evitar las consecuencias, mudó a su familia a la ciudad de Toledo, en el estado de Ohio, donde continuó con sus actividades. La situación económica no mejoró y la frustración de Christian hacia sus seres cercanos no hacía más que crecer. Él comenzó a culpar de todo a su esposa y a sus hijos, diciendo que eran ellos quienes le estaban agotando tanto la energía como el dinero. Fue entonces cuando empezaron a formarse en su mente pensamientos peligrosos, como librarse de lo que consideraba una carga.
Poco después, las autoridades comenzaron a perseguirlo por sus engaños. Cuando llegaron a Toledo para interrogar a Christian, descubrieron que la familia había desaparecido y que la casa estaba vacía. En noviembre del año 2001, la hermana de Mary dio la voz de alarma. Hacía ya mucho tiempo que no podía comunicarse con ella. Semanas después, el 19 de diciembre, en la ciudad de Walport, estado de Oregón, un transeúnte notó algo aterrador en el agua. Se trataba de Zachary. Lo identificaron por una fotografía. 3 días después, cerca del mismo lugar, unos buzos hallaron otra pequeña figura. Tenía atada al pie una almohada con una piedra. Era Sadie Ann. Días más tarde se encontraron 2 maletas. En una estaban objetos que alguna vez fueron de Madison y en la otra había prendas femeninas que pertenecían a Mary Jane. La investigación sugirió que todo esto tenía relación con las deudas familiares. Pero algo seguía sin explicación. ¿Dónde estaba Christian? Parecía haberse desvanecido. No tardaron en encontrarlo. Estaba vivo y se encontraba en Cancún, México. Usaba el nombre de un periodista famoso, Michael Finkel. En enero del año 2002 fue detenido y trasladado a Estados Unidos. En marzo del año 2003 comenzó el juicio. Christian afirmaba que la culpa era de Mary. Según él, ella no podía controlar sus emociones, se desbordaba y todo se salió de las manos. Durante el proceso, contactó al propio Finkel. Años más tarde, él escribió un libro sobre el caso titulado Una historia real. Finalmente, el tribunal determinó que la responsabilidad recaía sobre Longo. Fue declarado culpable y recibió la sanción más severa. Durante mucho tiempo lo negó todo, pero en el año 2011 confesó: fue él quien lo hizo. Hoy se encuentra en una celda de aislamiento en la prisión del condado de Marion, estado de Oregón. Y en el año 2015 se estrenó una película inspirada en esta historia. Una historia real. Podría parecer que casos así son excepcionales. Después de todo, se escriben libros y se filman películas sobre ellos. Pero lamentablemente no es así. Existen situaciones en las que un padre, ya sea madre o padre, comete algo irreparable. Y hay muchas más de esas historias de lo que quisiéramos creer. En psiquiatría, a estas personas se les conoce como aniquiladores familiares, es decir, quienes borran del mundo todo lo que alguna vez llamaron suyo. Historias como las de Barcy, Longo o Watts se repiten con una frecuencia alarmante. Solo en Estados Unidos, algo así ocurre casi cada semana. En Europa, aproximadamente cada 10 días. No son simples tragedias familiares, sino un fenómeno que desde hace tiempo se ha convertido en un problema social, y con cada año se vuelve más evidente.